a su entera disposición, en vivo, a través de la señal de Globovisión, también en nuestro canal de YouTube y para todo el país a esta hora 7:45 minutos, que seguimos en nuestro segmento de entrevistas, esta vez con el consultor electoral Aníbal Sánchez. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Globovisión por esta invitación. Ayer Aníbal Sánchez escribía durante una entrevista y decía que era propicio tener acá a una persona que conociera el aspecto técnico de un proceso electoral y que nos explicara técnicamente qué es lo que está pasando. Porque una cosa es la visión política y evidentemente cada quien construye su narrativa en función de la realidad y de su objetivo político. Sin duda estamos ante una incertidumbre, y no es una incertidumbre que diga Carlos Peñalosa, es una incertidumbre que lo dicen los distintos gobiernos del mundo, que lo dice la gente en la calle y lo dicen también los sectores políticos del país. Y empecemos por allí. ¿Qué es lo que está pasando con este resultado que a diferencia de otros procesos electorales, donde el CNE adjudica la victoria a una persona luego de la emisión de un boletín, hoy estamos viendo que ese boletín es totalmente cuestionado? No hemos visto todavía la totalización en la página web del Consejo Nacional Electoral y, sin embargo, insisten en que todo el resultado debe ser reconocido. Bueno, indudablemente me gustaría comenzar por eso. Donde estamos, en la sociedad civil, después de este proceso electoral, lo que ha hecho es cargarse más de incertidumbre. Hay un problema de reconocimiento, un problema no solo de reconocimiento de resultados, un problema de reconocimiento entre las partes, de reconocernos entre todos como venezolanos, ¿okay? Como parte de una sociedad indudablemente que está obligado a buscarle muchas soluciones ante esta grave crisis, una grave crisis que no me voy a meter a definirla, quién fue el que la provocó o cuáles fueron las medidas que llevaron a que esta situación se exacerbara. Debo condenar los hechos de la violencia. La violencia solo trae más violencia. Este no debe ser el camino. Aquí estamos, como tú lo decías, en un escenario dentro de un contexto bastante complicado, en un contexto tan complicado que yo estoy planteando una ruta que debe enfocarse desde varios planos, desde el plano político, desde el plano técnico y desde el plano electoral. Incluso estos planos se pueden ir desarrollando de manera simultánea. Indudablemente en el plano político estamos llegando a la confrontación de dos narrativas. Hay el choque de dos trenes cargados de ciudadanos que encuentran en la vía también ciudadanos. Yo no voy a entrar a definir cuál de esos vagones lleva más ciudadanos o cuál lleva menos ciudadanos. El tema está en que todos somos venezolanos y debemos encontrar un punto de confluencia. Esta confrontación va a afectar a todo el país. Indudablemente. ¿Y cómo, Carlos, me salgo de este esquema que nos está llevando a un juego de suma cero? Lamentablemente estaremos llegando entonces a la necesidad de tener que recurrir a las herramientas políticas. Estamos llegando a la necesidad que a lo mejor que necesitamos la instalación no solo de un diálogo o de un gran acuerdo nacional. Yo creo que se debe instalar una instancia que puede tener la figura de una mesa de resolución de conflictos, para que esta mesa de resolución de conflictos, cuando existen posiciones tan encontradas dentro de un medio de polarización, a lo mejor necesita la mediación, e incluso ese mediador, cuando hablamos de reconocimiento, ese mediador tiene que ser también avalado por las partes. Indudablemente, cuando una persona quiere catalogar, quiere clasificar como un mediador, esa persona no puede ser una persona que ha adelantado posiciones, que tiene una posición previamente fijada. Indudablemente tiene que ser una persona conciliador que tenga la facilidad de entenderse entre las dos partes. Eso quizás en el plano político. Confianza en ambas partes. En ambas partes. Eso es importantísimo, el tema confianza. El tema confianza parece mentira. No solo es necesario para el tema técnico electoral, incluso para el movimiento de la economía del país, lo que hace falta a veces mucha confianza. Ese es el secreto a veces para los temas económicos. Vamos al plano quizás la gente quiere que les desarrolle mucho lo que es el plano técnico. Claro. ¿Qué pudo haber sucedido en el plano técnico? ¿Qué es lo que puede dar además origen al plano político? Indudablemente. En el plano técnico tenemos que estar claros, y hago una propuesta al CNE, que es que hay que culminar el cronograma, hay que darle un cierre a este ciclo electoral. Las actividades del cronograma no solo son las preelectorales, las electorales que vivimos propiamente el 28, sino hay unas postelectorales. Aquí quedaron 3 auditorías
muy importantes por realizar, las incluso estaban fijadas ya su fecha. El día 29 se debió haber realizado lo que es la auditoría de telecomunicaciones en segunda fase. Cuando vamos en segunda fase es porque ya se hizo una primera fase. Ya hicimos una auditoría de primera fase en la cual el acta está publicada en el portal de la página web, y si no la tienen en el portal de la página de la web, los técnicos de los diferentes partidos, los observadores internacionales y los veedores estuvieron en ese proceso. En esa auditoría de la primera fase, la parte de telecomunicaciones, se habló que el sistema de transmisión era inviolable, que no podían entrometerse personas o agentes externos. Y ahora escuchamos de que probablemente ocurrió un hackeo, que ocurrió la intervención de unos agentes externos. Entonces es importantísimo hacer esa auditoría de segunda fase de telecomunicaciones que correspondía el día 29, y a lo mejor en esta auditoría encontramos indicios de que sí pudo haber ocurrido un ataque electrónico. Indicios, estoy hablando en base a supuestos, no es que Aníbal Sánchez está certificando, por eso yo quiero ir a esa auditoría que está para eso es la auditoría, para exactamente. Si pasó o no. Queda también la auditoría, Carlos, que ya incluso se hizo el sorteo y estaba planteada para el día 2 de agosto, que es la auditoría de verificación ciudadana fase 2. Esta auditoría se hace en función de algunos centros, el 1% de los centros. 198 centros fueron sorteados el día 28 a las 6 de la tarde. Muchos de nosotros tienen ya esa tabla. Yo le he publicado en mis redes sociales, @Aníbal Sánchez, cuáles fueron esos centros que fueron seleccionados. En esta auditoría de verificación de segunda fase, imagínate, Carlos, y los que nos escuchan y nos ven por Globovisión, en esta auditoría de segunda fase se hace la comparación, se constata prácticamente 4 instrumentos. El acta, pero no es el acta que de un comando ni el acta del otro candidato, es el acta que está en el sobre número 1, que es el acta prácticamente original de ese proceso. Eso lo tiene que tener resguardo el Plan República y está en el sobre número 1. Se constata también el número de electores contra el cuaderno de votación. Aquí votaron 300 personas, tienen que haber 300 huellas, 300 firmas y coincidir ese número con el acta de votación. También se contacta contra las papeletas, tienen que haber 300 papeletas, dentro de la urna, dentro de la caja de resguardo, se llama urna cuando el proceso de votación. Y el cuarto instrumento, que no lo teníamos en la verificación ciudadana de fase 1, que es la que hacen los ciudadanos, los que fueron miembros de mesa, al culminar el proceso. Ahora tenemos un cuarto instrumento, que es la transmisión. Es decir, esos valores de 300 electores tienen que comparar en esos 4 instrumentos. En los 4 instrumentos. En los 4 instrumentos. Esa auditoría estaba estipulada para el 2 de agosto. Todavía sí nos queda una tercera auditoría el 5 de agosto. Pero todas estas auditorías es posible que se realicen sin una totalización al 100%, porque lo que entendemos en este primer boletín es que se transmitió el 80% de la data. Bueno, ¿dónde está el otro 20%? Vamos a seguir tratando de aclarar el panorama. Si tú llegas y me dices que fuiste hackeado en la red de transmisión, incluso en los servidores que están alojados en el CTN1, que es el que está en Plaza Caracas, y el CTN2, que está alojado en Plaza Venezuela, que es el de respaldo, en los cuales hubo la presencia de testigos de los factores políticos que estaban participando. Indudablemente hay una especie de barajeo. Algunos testigos tuvieron en Plaza Venezuela, otros testigos tuvieron en Plaza Caracas, pero siempre habían presencia de los testigos. A veces salen, la MUT estaba representada por un testigo del partido Un Nuevo Tiempo, que era parte de esa coalición. Pero la MUT denunció que no pudo entrar en indudablemente ahora una persona de ellos que estaba ahí, ella dará, no quiero decir su nombre ni adelantar posición, ella tendrá su misma exposición de motivos, su propia narrativa de qué fue lo que sucedió, porque entonces entran ellos en un dilema. Sí habían testigos. Sí habían testigos, entran ellos entonces en un dilema, que es aquel mismo dilema: no tengo testigos, si tengo testigos, me los acreditaron, no me los acreditaron, tengo el 30% de las actas, no tengo el 40%, ahora tengo el 80%, tengo el 60%, todo el tiempo en unos dobles mensajes que lo que van sembrando es desconfianza en sus propias declaraciones, porque otro de los problemas políticos que tenemos en el país es un problema de credibilidad, que muchas personas no nos creen a nosotros, ahí habrán unos que no creen en Carla, habrán unos que no creen indudablemente en el ente que tiene que hacer las veces de árbitro, pero me quedó todavía explicarte que queda una tercera auditoría planificada, que es la auditoría de datos electores. Esta auditoría de datos electores es la que nosotros técnicamente decimos
que nos da lo que serían las incidencias en el SAI, en el sistema de autentificación de identidad. Es decir, cuáles fueron esos electores que confrontaron la cartahuella, cuáles dieron coincidencia, cuáles no dieron coincidencia, cuáles pudieron haber hecho un voto, vamos a decir, suplantando la identidad de otro elector. Todas estas son cuestiones interesantes. Todo esto que les desarrollo ahí es lo que yo digamos que está dentro de lo que sería el plano técnico, ¿ok? Fíjate, ya desarrollamos un poco el plano político, el plano técnico y el plano legal. Así las personas llegan y dicen, es absurdo irse el camino legal. Yo creo que hay que ejercer, hay que agotar todas las instancias. Si tú crees que hay inconsistencia, probémoslo. Existe la posibilidad de recursos jerárquicos en el CNE y de impugnaciones ante los tribunales. Para pasar al plano legal y cerrar un poco el tema técnico, el Consejo Nacional Electoral, bueno, se nos agotó el tiempo de este bloque, lo hablamos al regreso de la pausa. El Consejo Nacional Electoral proclama un ganador de esta elección sin estas tres etapas. Primero, si eso técnicamente es factible, y hay algunas dudas respecto a la tendencia irreversible de un primer boletín con un 80% de totalización.